ensalzarte en mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Amén. Apreciables hermanos, reciban el caluroso saludo de paz a vosotros. Pues como decía este salmo, hay que adorar a nuestro Dios, pues ha hecho grandes cosas con nosotros. Así que hermanos, es el momento para darle gloria y honra a nuestro Dios. Así les invitaré a que entonemos la primera alabanza, la alabanza número 22, que se titula Por la mañana. Alabanza número 22. Cantemos, hermanos. Por la mañana, oh Señor, yo con alegre voz a tu buen nombre doy loor, con gratitud, mi Dios, el sol brillante ya salió, andamos en su luz, del Salvador es símbolo, de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. Así damos inicio, hermanos, a este hermoso culto, y así le seguiremos entonando alabanzas a nuestro Dios, y les invitaré a que lo hagamos con la alabanza número 18, en el cual lleva como título Cuando andemos con Dios. Alabanza número 18. Cantemos, hermano. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley, Él será nuestro Rey.
alabanza que si queremos ser felices, ¿qué debemos de hacer? Debemos de obedecer. Y esto estamos haciendo en estos momentos, hermanos. Estamos obedeciendo a ese mandato que es, ¿verdad?, de reposar en su santo sábado. Así, hermanos, les invitaré a que busquemos otra alabanza y luego de esta alabanza vamos a venir en palabras de oración que le pediré a nuestro hermano encargado de Saúl Pinto, que sea él el que nos dirija en palabras de oración. Alabanza número 57, hermanos, que se titula Sigue orando. Cantemos, hermanos. De pesar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque roba la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo, tu alma sufrirá. En Jesús tendrás consuelo, en tus penas calmará. Sigue orando, aunque roba la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te revela y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque roba la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque roba la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Como decía esta alabanza, que sigamos orando. Así como les había dicho, hermanos, queda nuestro hermano, quien será el encargado de dirigir esa oración. Bendito Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles y de todos aquellos que ofrendaron su vida por no negar tu fe. Y gracias también al sacrificio de tu amado Hijo, hoy nosotros nos podemos llamar hijos tuyos. Soberano Dios, delante de tu sola potestad, en esta preciosa mañana nos presentamos. No lo hacemos como grandes ni perfectos porque no lo somos. Pero sí, Señor, venimos como necesitados de ti. Y en este momento venimos a suplicarte que tu guianza sea con nosotros. Que uses los labios de tu Hijo que tiene a cargo las alabanzas y que juntos podamos glorificarte. Bendice a tu santa iglesia, Señor, y permite que lo que hagamos en este tu día santo sea de edificación para nuestra vida. Lleva alegría a todos los hogares donde habita un hijo tuyo. Bendito Dios, dirige a tu Hijo y permite, Señor, que todos podamos gozarnos delante de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Y luego de haber realizado esa súplica a nuestro Dios, vamos a seguir entonando alabanzas y la haremos con la alabanza número 278. Les pediré que las busquen en sus signarios para así cantarle con ese fervor a nuestro Dios, con esa alegría, ¿verdad? Que no dudo que tenemos, hermanos, porque hay varias cosas que quizás están pasando en el mundo, pero nuestro Dios nos ha librado de todo eso. Así que, hermanos, les pediré que busquemos la alabanza número 278. Cantemos, hermanos. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirás. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él confiaré, paz y profundo amor. Mi delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente con él vivirás. Ángeles guardarán tu salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él confiaré, paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amén, hermanos. Pues como les decía anterior, ¿verdad? Nuestro Dios nos guarda, nos tiene en sus, prácticamente nos dice que los tiene guardados, nos tiene protegidos y no nos va que nuestro pie resbale. Qué importante es eso, ¿verdad, hermanos? El que nuestro Dios nos asegure gran cosa para nuestras vidas. Así, hermanos, se ha llegado el momento de escuchar esos 10 divinos mandamientos, pero antes les pediré que busquemos la alabanza número 170, que se titula Los 10 mandamientos. Alabanza número 170. Cantemos, hermano. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda
sábado de Jehová. Estos son mis mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre, de vida honra le darás. No mates ni adulteres, también te prohíbe hurtar. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tú ser. No codiciarás lo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Así como lo había dicho, hermanos, que quedará el espacio para nuestros hermanos, pero antes daré una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. Si están, les pediré por favor que se pongan de pie para así escuchar también esos 10 divinos mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarles hay grande galardón. Así quedarán nuestros hermanos con nosotros. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y luego de haber escuchado esos 10 divinos mandamientos, les invitaré a que sigamos adorando a nuestro Dios con la alabanza número 261, hermanos, que se titula El Sábado. Alabanza número 261. Cantemos, hermano. He aquí el pueblo que ha redimido por la gracia de tu Hijo Jesús. A Jehová te bendice y aclama, dando gracias por fiel gratitud. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Representa inmundable del llamar, tristes en conmemoración. Cuando creaste el mundo en 6 días, efectivo gran bendición. Oh, sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. A Israel, que es tu pueblo escogido, encargaste fin con devoción, celebrará por siglos eternos este día que trae salvación. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Cuando torne, Señor, a la tierra, al destina y el huerto del Edén,
continuación un espacio especial en el cual, ¿verdad?, lo harán de una manera, como decimos, alegres y gozándonos en el Señor. Así que de ese espacio especial, hermano. Carísimos hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, Paz paz a a nosotros. vosotros. Para honra y gloria a nuestro Dios, vamos a cantar un himno. El número del himno es 265 y se titula Estaremos juntos. Dice: estaremos juntos en este día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en este día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva, tierra de Israel. Viva, viva, tierra de Israel. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Paz a vosotros, hermanos. Paz a nosotros. Ya luego de haber escuchado ese sacrificio de labios que ustedes traen, ¿verdad?, grato a nuestro Dios, vamos a seguir entonando alabanzas porque ya también se acerca el tiempo en el cual vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así les invito a cantar la alabanza número 52 que lleva por título Sal a sembrar. Alabanza número 52. Cantemos, hermanos. Sal a sembrar, sembrador de paz. Sigue las huellas del buen Jesús. Muy ricos frutos tendrás y fiel. Sigue la senda del buen filón. Ven, sembrador,
¿verdad? Hayamos preparado esa tierra, quedará en este momento nuestro hermano Esaú Pinto, que será el encargado de transmitir ese mensaje, sabiendo que es una semilla, ¿verdad?, que nuestro Dios va a sembrar, esperando que pongamos atención para que esa semilla caiga en buena tierra y dé su fruto. Así quedará nuestro hermano a continuación. Carísimos hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor y amistades que nos pudiesen estar oyendo por medio de esta transmisión, reciban ese fraternal saludo que hemos aprendido de nuestro Maestro, el Mesías de Israel. Paz a vosotros. Mis queridos hermanos, en esta preciosa y bendecida mañana del día santo del Señor, venimos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder hablar de su santa palabra, de poder estudiar, de poder llevar ese mensaje a su santa iglesia, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza a toda la santa iglesia. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a iniciar ya un nuevo cuadernillo. Vamos a hablar acerca de los jueces de Israel. El nuevo cuadernillo, precisamente, todas sus lecciones van en torno a los jueces de Israel. Hoy precisamente nos corresponde estudiar un tema y el tema es ese, los jueces de Israel. Antes de entrar en lo que es nuestro tema, yo voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que por supuesto sea Él quien nos hable en esta preciosa mañana y que no permita que de mis labios surjan palabras maldichas, palabras equivocadas. Quiero invitarles a hacer una oración en este momento. Bendito Padre, que habitas en lo alto de los cielos. Señor, venimos ante tu presencia en este momento, cuando nos disponemos ya a poder abrir el sagrado libro, estudiar tu santa palabra, después de haberte elevado cánticos, que la intención es que hayan llegado ante tu presencia como un perfume, como una ofrenda. Señor, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte, Señor, que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas y que todo lo que se hable y se haga sea para la gloria y para la honra tuya. Y por supuesto también para la edificación de nuestra vida espiritual. Soberano Dios, bendice en gran manera a toda tu iglesia y permite, Señor, que juntos podamos aprender en esta preciosa mañana. Te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, es a saber el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a abrir el libro sagrado. Voy a pedirles que busquemos en el libro de Jueces. Vamos a buscar en el libro de Jueces, en su capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer, vamos a tener una lectura bastante larga, hermanos. Vamos a leer todo el capítulo 2, porque allí está, por supuesto, estas palabras bien importantes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Busquemos, hermanos amados, en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 23. Dice la palabra del Señor.
Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre aquel lugar Bochim, y sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino,
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová a aquella gente y no la desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué. Amén. Mis hermanos amados, una lectura muy importante, muy bonita, en donde se deja ver el enorme trabajo de Josué, un gran líder, hermanos. Recordemos que Josué era uno de los que salió de Egipto, liberado, por supuesto, por el eterno Dios por mano de Moisés. Y Josué se mantenía siempre aprendiendo del gran líder Moisés. Y por supuesto, Dios era con él. Mis hermanos, acá en este pasaje, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, todos aquellos que pudieron ver las maravillas de Dios en el desierto, todos aquellos que pudieron ver cómo el Señor se manifestaba cuando sus enemigos eran contra ellos, cómo el Señor los libraba. Cuando tenían sed, cómo el Señor hacía brotar agua de allá, de aquella peña. Todas aquellas gentes que vieron las maravillas de Jehová, pues también le tenían un enorme respeto, le tenían temor a Jehová. Hermanos amados, se deja ver entonces que esta generación agradecida con el Señor se mantenía firme, se mantenía obediente a Dios. Pero por supuesto la generación iba a llegar su momento que iba a terminar y se iba a levantar una nueva generación, los cuales estos no pudieron ver los beneficios, las maravillas en el desierto. Mis hermanos, si queremos pensar un poquito en eso, nos damos cuenta que todos aquellos que caminaron en el desierto tenían motivos más que suficientes para mantenerse firmes, porque habían recibido la misericordia de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando caminaban, ellos, dice la Escritura, que si caminaban de día, allí iba la misericordia de Dios en la nube. Y si caminaban de noche, pues la misericordia de Dios iba también en aquella columna de fuego, librándole de las fieras del desierto y librándole también del frío del desierto, ya en la parte de oscura. Mis hermanos amados, pero por supuesto, tenían motivos, habían vivido grandes experiencias. Ahora bien, hubo un grupo, cuando entraron a la tierra prometida, ya la nueva generación, pues estos no vivieron lo que vivieron sus padres. Y allí más adelante vamos a ver la importancia, hermanos, la importancia de que nosotros como padres podamos transmitir a nuestros hijos la enseñanza del Dios de Israel, las maravillas de Dios que ha sido con nosotros, que fue con nuestros padres y que va a ser también con nuestros hijos. Como les decía, hermanos, nuestro tema es acerca de los jueces de Israel. Y hay un objetivo, se lo voy a leer, dice el objetivo. El objetivo es comprender que a través del análisis de la época de los jueces de Israel, aprendemos
que podemos aplicar los mandatos de nuestro Dios en situaciones actuales, emplearlos en nuestra vida habitual para que logremos prosperar y participar en el proceso de salvación. Recordemos, hermanos, que el objetivo de nosotros es alcanzar nuestra salvación. En el peregrinar del pueblo de Israel, el objetivo de ellos era llegar a aquella tierra que fluía leche y miel. ¿Les fue fácil? No, hermanos, no les fue fácil. Y habiendo llegado a la tierra prometida, pues había otro trabajo. Deberían o tuvieron que luchar contra los que ya habitaban esa tierra. Y tenían que expulsarlo de allí para vivir ellos en la tierra que Dios les había prometido. No era nada fácil. Nadie dijo, hermanos, que llegar a la tierra prometida, que vivir en la tierra iba a ser fácil. Pues igual a nosotros, hermanos, nuestro objetivo es alcanzar la salvación. Y nadie ha dicho que alcanzar la salvación es fácil. Nadie ha dicho eso. Alcanzar la salvación se vuelve difícil, hermanos. La Biblia sí lo dice. De hecho, la Biblia lo dice que solamente los valientes arrebatarán el reino. Y de allí, hermanos, es donde el Señor nos llama a nosotros a ceñir como varones nuestros lomos y luchar por nuestra salvación. Ahí es donde nos llama el Señor a ser verdaderos guerreros, verdaderos soldados de su ejército. Mis hermanos amados, hay promesas que el Señor nos ha hecho y por supuesto se están cumpliendo en nuestras vidas. Para poder alcanzar esas promesas se necesita obediencia. Yo me recuerdo que a Josué el Señor le dijo claramente, le dijo que el libro de la ley nunca se apartará de su boca y que meditara en él de día y de noche, que cuidara de llevar a la práctica sus santos mandamientos, porque entonces su camino iba a ser prosperado y todo le iba a salir bien. Esas palabras también son para nosotros. Que luchemos en obedecer al Señor para poder de esa manera también nosotros decir que todo nos va a salir bien. Y de hecho, mis hermanos amados, las bendiciones también el Señor las ha dictado bajo esos términos. Por ejemplo, dice la palabra que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y cuidamos de poner por obra sus santos mandamientos, entonces vendrán sobre nosotros una gran cantidad de bendiciones, hermanos. Ahora bien, nos damos cuenta que el libro o la historia de los jueces, ahí se deja ver, hermanos, jueces que libraron grandes batallas, que hicieron grandes hazañas, por supuesto dirigidos de parte de nuestro Dios, pero que, por supuesto, esas grandes hazañas fue obediencia a Dios y que guardar los santos mandamientos de Dios les trajo a ellos grandes beneficios. Igual hoy a nuestras vidas, el guardar los santos mandamientos de nuestro Dios nos trae a nosotros grandes beneficios, hermanos. Vamos a continuar con el material. Dice, los hijos de Jacob, luego de salir de la tierra de los egipcios, por medio de Moisés, varón de Dios, caminaron 40 años por el desierto. Y muy cerca del final de tal travesía, Dios le dijo a Moisés que él no introduciría a los hijos de Israel a la tierra prometida, sino que sería Josué, al cual Dios dotó de fuerza y sabiduría para introducir a Israel a la tierra de los cananeos. Recordemos, hermanos, que el gran líder Moisés, el cual guió
al pueblo de Israel por el desierto 40 largos años, caminando por el desierto, liderados por el gran líder Moisés, aquel hombre que el Señor había llenado de una enorme mansedumbre. Pero cuando ya estaba muy cerca, pues el Señor le dice, no vas a entrar tú a la tierra. Por supuesto, la Biblia nos enseña el por qué, desde cuándo el Señor le dijo, no vas a entrar tú a la tierra prometida. Solamente la vas a ver de lejos, le dijo. Ahora bien, el Señor da esa enorme responsabilidad a un hombre, podemos decir, bastante joven, pero bastante joven y por supuesto lleno de fuerza, y que Dios lo había dotado de una enorme sabiduría. Veamos en el libro de Éxodo, hermanos, por favor. Éxodo en su capítulo 33. Y vamos a leer Éxodo capítulo 33. Y leemos el versículo 11, que dice de la siguiente manera. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Vean qué enorme privilegio, hermanos. Hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué entendemos acá, hermanos? Entendemos que este hombre, este joven Josué, estaba aprendiendo de liderazgo y estaba escogiendo la mejor de las partes, haciéndolo de la mejor manera. Dice acá, nunca se apartaba del tabernáculo, siempre estaba allí, cerquita del Señor, aprendiendo de Dios, hermanos. Y nos damos cuenta que el Señor lo dota de una enorme sabiduría y le da, por supuesto, esa gran responsabilidad. Dice más el comentario. Josué fue un servidor de Dios, obediente y resuelto a servir fielmente a Jehová. En un periodo de unos 6 años aproximadamente, derrotó a 31 reyes y sometió a grandes secciones de la tierra prometida. Al morir Josué, deja establecidas las ciudades que le correspondían a cada tribu. Sin embargo, no hubo quien tomara su lugar. No hubo un líder que condujera a los hijos de Israel como lo había hecho Moisés y Josué. En su lugar surgieron líderes temporales que dirigieron al pueblo de Israel y que constituyeron la era de los jueces de Israel. Ahora bien, ¿qué nos damos cuenta acá, hermanos? Nos damos cuenta que en un periodo bien corto, el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, por supuesto la encontró habitada. Allí vivían los amorreos, los heteos, los jebuseos, los filisteos. Allí estaba habitada y por personas bastante guerreras. Eran pueblos fuertes, hermanos. Eran fuertes. De hecho, si nos recordamos, hermanos, cuando el Señor envía a aquellos hombres, aquellos 12 hombres que fueron a inspeccionar la tierra, 10 de ellos venían decepcionados y dijeron, no, esa tierra traga a sus moradores. Allá hay gigantes, los hijos de Anás, decían ellos. No, no es posible, es cierto, es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel. Traemos la evidencia, llevaban aquellas uvas, ¿se recuerdan? Traemos la evidencia, pero hay un pueblo fuerte, hay gigantes, hay un pueblo fuerte que no vamos a poder contra ellos. Nosotros vamos a ser como langostas, decían. Vamos a ser destruidos. Y solamente Josué y Caleb, ellos sí traían un mensaje de esperanza, porque ellos habían confiado en el Señor. Y habían dicho, ellos sí dijeron, bueno,
Los pueblos pueden ser fuertes, el ejército puede ser numeroso y fuerte, pero nosotros tenemos al mayor de nuestro lado. Nosotros tenemos al todopoderoso, al dueño de la tierra, al dador de la vida. Entonces, ellos sí tenían la confianza plena en el eterno Dios. Ahora bien, en un periodo corto, acá nos dice el comentario, aproximadamente en un periodo de 6 años, en un periodo corto como de 6 años, dice que Josué derrotó 31 reyes. Veámoslo, Josué capítulo 12. Vamos a buscarlo, hermanos, por favor. Vamos a buscar en el libro de Josué, en su capítulo 12, y leemos versículo 7. Josué capítulo 12, y dice su versículo 7 de la siguiente manera. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel de esta parte del Jordán, al occidente desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartimientos. Y el versículo, aquí empieza en toda esta lectura, del versículo 7 hasta el versículo 23, aparece, hasta el versículo 24, aparece el listado de todos estos reyes que fueron derrotados por mano de Josué y por supuesto Israel, del ejército. Dice el versículo 24, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en todo. Entonces, en un periodo de 6 años, Josué, con el pueblo de Israel, con su ejército, habían derrotado 31 reyes que habitaban, reinos que habitaban en la tierra de Canaán. Por supuesto, si Josué hubiera vivido mucho más tiempo, si en la voluntad de Dios hubiera sido que Josué viviera más tiempo y siguiera conquistando, pues hubiera llegado un momento que todos hubieran sido expulsados de la tierra de Canaán. Pero no fue así, porque esa se llama la voluntad de Dios. Y en la lectura que tuvimos al principio, en el libro de Jueces 2, del 1 hasta el 23, nos dimos cuenta que Dios había dejado esos pueblos allí con un objetivo. Él quería probar a su pueblo. La reacción del pueblo cuando estos ya no tuvieran un líder. La reacción del pueblo cuando no hubiera ya un guiador, alguien que les guiara a hacer lo correcto. Vamos a ver. Sigue el comentario, hermanos, y dice: los ancianos que quedaron a la muerte de Josué muere en un aproximado del año 1426 antes de la era común. Entonces, dice que los ancianos que quedaron a la muerte de Josué sabían que de todas las obras que Jehová había hecho por Israel, pero después de ellos nació otra generación que no conocía la obra de Jehová. En el capítulo 2, versículo 10 de Jueces, lo que leíamos, ahí nos explicaba de que llegó un momento, murió Josué, murió aquella generación, aquellos ancianos murieron también, y se levantó otra generación que no conocía de Jehová. ¿Qué debemos darnos cuenta nosotros allí, hermanos? Nos debemos dar cuenta que es una enorme misión la que nosotros debemos tomar de instruir a nivel familiar a nuestros hijos para que ellos no desconozcan la misericordia de Dios. Es lo que les decía al principio.
Veamos, hermanos, en el libro de Salmos, en su capítulo 78, por favor. Salmos, capítulo 78. Y la palabra de Dios en este libro nos dice de la siguiente manera. Dice así, hermanos, se lo leo en este momento. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, ¿qué hicieron? Nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Entonces, ¿qué nos indica, hermanos? Esto nos indica que hay una enorme misión que nosotros como padres tenemos, y como líderes también, como líderes espirituales, hay una enorme misión: llevar ese mensaje, llevar contar a nuestros hijos, a nuestra generación joven, las maravillas de Jehová. Contar a nuestros niños. Por eso es bien maravilloso, hermanos, cuando dentro de la iglesia hay una cantidad de niños y desde allí se van instruyendo. Una parte que hace quizás los maestros de niños en nuestras casas de oración, y una gran mayoría que deberíamos de hacer nosotros, nuestros padres. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan no desconozcan las maravillas de Jehová, hermanos, porque esa es la orden que Dios nos ha dado. Pero por supuesto debemos tener bien claro, hoy estoy hablando como padre, hermanos, como padre. Estas palabras se las digo como padre, y espero que todos los que me oyen también como padres las entendamos. Y es, mis queridos hermanos, que nosotros debemos llevar el consejo de la palabra, contar las maravillas de Jehová a nuestros hijos. Pero por supuesto, decía por allá un comentario, que el mejor de los consejos es el que va respaldado con nuestro ejemplo. O sea, somos responsables también nosotros, hermanos, en esa área. No podemos decir, tenés que hacer esto si yo no lo hago. Yo decía en una ocasión, yo no puedo decirle a mis hijos por qué están peleando. Si ellos pelean, no les puedo decir por qué están peleando si yo también peleo con la pareja. Porque no existiría una solvencia moral para hacerlo. Pero si ellos respiran paz en el hogar y no ven peleas entre sus padres, el padre también tiene la facultad, la solvencia de poder decir, no estén peleando. ¿Cuántas veces nos han visto pelear a nosotros? Entonces, es una enorme misión, hermanos. Es una enorme responsabilidad de nosotros. Lastimosamente, en Escritura se deja ver que la nueva generación quizás no fue instruida de una manera excelente, porque ellos no conocían de las maravillas de Jehová, o no le pusieron la atención debida a estas cosas. Veamos otro pasaje, hermanos, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio en su capítulo 6. Y dice su versículo 4, 6:4 de Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás, ¿cómo dice? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué bonito, hermanos. Aquí está hablando que esta divina ley debe estar en todo tiempo en nosotros. ¿Qué dijimos? Dice, lo voy a volver a leer. Versículo 7 dice, hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo ese proceso, todo ese tiempo, o sea, todo el tiempo vamos a estar nosotros cumpliendo los mandatos del Señor. Vamos a ver, vamos a seguir con el comentario, hermanos. Dice más. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones. Estas los llevaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, los israelitas comenzaron a mezclarse con los habitantes de esas tierras, dando sus hijos para sus hijas y viceversa. Incluso tuvieron preferencia por servir y adorar a los Baales. Qué triste la historia, hermanos, porque nos muestra que murió la generación que había visto los milagros de Dios en el desierto. La nueva generación empezó a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no se había levantado un líder que los guiara todo el tiempo. Y empezaron a agarrar el mal camino, empezaron a violar el decreto del Señor, empezaron a violar la ley de nuestro Dios. Empezaron a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Empezaron, hermanos, incluso dice allí, empezaron a dar sus hijos a las hijas de los que habitaban allí, o viceversa, las hijas de ellos, haciendo alianza con los amorreos, con los heteos, con los que allí habitaban. Hermanos, y ese consejo el Señor se los dio. Cuando vayan a la tierra, que esta que fluye leche y miel, no hagan alianza con ellos. No hagan alianza porque ellos los van a guiar a hacer lo contrario a mi voluntad, decía el Señor. Y hoy, hermanos, nos damos cuenta que esta enseñanza también llega a nuestra vida, llega a nuestro tiempo, y es de tener un especial cuidado, hermanos, de que nuestra juventud, que nuestros muchachos no hagan alianza con el mundo. Debemos tener un gran cuidado. ¿Vamos a obligarlos? No, vamos a aconsejarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque también, como dije, es nuestra responsabilidad. Muchas veces se deja ver, hermanos, que la señorita hace alianza con un pagano, que en su afán el pagano le dice, no te preocupes, tú eres cristiana, yo voy a respetar tu religión, cuando nos casemos, tú vas a seguir yendo, no hay problema, que se sabe que hasta yo pueda llegar, incluso algunos hasta llegan en su tiempo, pero luego se terminan separando la señorita porque sigue el camino de su esposo. Entonces, estas alianzas no traen nada positivo, hermanos. Debemos entender esto, y este es un llamado de atención para nosotros los líderes, que tengamos ese cuidado de no perder de vista ese consejo para nuestra juventud. Y los jóvenes que hoy están escuchando van a oír estas palabras o están oyendo estas palabras. También deben tomar en cuenta estas palabras, hermanos. No hacer alianza con el mundo, porque el enemigo pone esas trampas que terminan cayendo nuestros jóvenes. Ni la señorita ni el caballero debe hacer alianza con el mundo. El pueblo de Israel lo hizo y eso le trajo un tremendo mal. Empezaron
los paganos de allí empezaron a guiarlos a adorar dioses ajenos, hermanos. Empezaron a adorar incluso a los Baales. Dice el comentario, estas infracciones, el hacer alianza con esos pueblos, el adorar a dioses paganos, estas infracciones provocaron que el pueblo fuera sojuzgado por sus enemigos. Y ante el clamor del pueblo, nuestro Dios les levantó jueces para que los condujeran por un camino de justicia y rectitud. Esos errores que trajeron consecuencia hizo que el enemigo, que Dios los dejara solos, por decirlo de esta manera, y que sus enemigos vinieran contra ellos y empezaron a ser oprimidos de parte de sus enemigos, hasta que el clamor de ellos llegaba donde Dios, hasta donde Dios, y Dios les enviaba un juez. Y el juez era guiado por el Señor, y él nuevamente los liberaba y los guiaba por un buen camino. Pero eso llegaba hasta que el juez moría. Y cuando ellos ya se daban cuenta que había muerto, que ya no había un líder que los siguiera guiando, que los siguiera aconsejando, volvían a caer en el mismo error. Y eso se había vuelto como un círculo vicioso, hermanos. Eso se daba constantemente. Dice más, sin embargo, estas circunstancias, es decir, la adoración a los Baales, el sometimiento por los pueblos cananeos, el clamor a Dios y el surgimiento de un juez, les traía salvación y reposo de su tierra mientras vivía. Se repartieron en muchas ocasiones. Moría un juez, ellos se sentían libres nuevamente, y como ya no tenían quien los estuviera castigando, de parte de los enemigos, por supuesto, y no había alguien que les estuviera llevando el consejo constantemente, empezaban a hacer nuevamente lo malo delante de Dios. No pasaba mucho tiempo y volvían a caer en manos de sus enemigos. ¿Qué voy a aprender de esto, hermanos? Debo aprender que si yo quiero ser feliz en la vida, en este tiempo que le llamamos vida, que Dios nos da, debo procurar ser fiel al Señor. Y no solamente acordarme de Dios en los momentos de dificultad, porque a veces nos complicamos, hermanos. Si nos quedamos sin trabajo, Dios mío, provéeme un trabajo, y la oración y quizás el sacrificio constante. Si estamos enfermos, alguna enfermedad, nosotros o nuestros hijos, nuestra familia, también, Señor, aclamarle. Pero cuando tenemos abundancia, cuando tenemos quizás un buen empleo, cuando tenemos salud, cuando tenemos bienestar, entonces, si no andamos listos, nos olvidamos del Señor. Esa práctica no debe ser, hermanos. En la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, debe estar Dios siempre gobernando nuestra vida. Y nuestro temor a Él, mis queridos hermanos, debe ser siempre. Estemos pasando por alegría o por tristeza, debemos siempre temer al Señor. Y eso es, hermanos, lo que al pueblo de Israel no lo hacía. Y ellos en su momento ya estamos felices, no hay problema. Hay gente, hermanos, que yo conozco personas que de repente han sufrido un accidente, están al borde de la muerte. Alguien llegó y dicen, mire, yo me quiero ser cristiano, me voy a reconciliar, dicen unos. Y nomás llegaron de su accidente, empiezan a caminar, van para las casas de oración, a adorar al Señor. Pero ya cuando se sintieron libres, ya las secuelas de su accidente pasaron, y entonces dejan al Señor y vuelven a sus caminos equivocados. Eso no debería de ser, hermanos. Vamos a ver, dice más el comentario. Los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos, con los que Dios los probó para saber si obedecerían a los mandamientos, los cuales Él había prescrito
a sus padres por mano de Moisés. Así nos dice la palabra, Jueces 3:4, nos enseña, hermanos, que estos pueblos, pueblos paganos, allí quedaron. Dios estaba probando a su pueblo qué tan obedientes iban a ser, qué tan íntegros iban a ser viviendo en medio del paganismo. Y hoy vuelvo a repetir, hermanos, porque estas enseñanzas, la Biblia nos enseña, hermanos, que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y debemos pensar nosotros qué tan íntegros nos mantenemos nosotros viviendo en medio del paganismo. A muchos quizás nos toca caminar, relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con una serie de personas que de Dios no tienen nada, no quieren saber nada, que solo buscan hacer la maldad. Pero qué tan íntegros nos podemos mantener nosotros. Recordemos, hermanos, solo 2 ejemplos rapidito pongo. Recordemos a Abraham, hermanos, viviendo en Ur de los Caldeos, una tierra, un pueblo idólatra en gran manera, politeísta. Pero él se mantuvo íntegro y el Señor lo escoge. Recordemos también a Lot. Yo me recuerdo de Lot, hermanos, viviendo en Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de maldad. Pero en medio de esa ciudad, allí vivía él y no se contaminó, se mantuvo íntegro. Y eso, hermanos, debe ser una muestra que realmente se puede mantener su integridad viviendo en medio de gente que no tiene o no quiere servir al Señor, no tiene nada de valores espirituales ni morales. Mis hermanos amados, como dije antes, este es un mensaje que Dios nos da a nosotros. Nos está haciendo ese llamado de atención y nos está diciendo también, se puede mantener la integridad en medio de esta paganería. Ya vamos a ir terminando. Solamente dice, situación de sus vidas hasta el día de hoy, podemos ver que Dios es el mayor juez y nos da la oportunidad de corresponder fielmente a sus mandamientos y sus consejos. Hoy nosotros tenemos la facultad de tener a Dios que ya no es un juez temporal como en aquel momento que de repente surgió Otoniel, que fue el primer juez. Otoniel, Jefté, Sansón, Débora, que eran uno de los jueces, hermanos, que suscitaban, pero eran jueces temporales. Pero nosotros tenemos a un juez que nos guía siempre, y ahí está, y no es temporal, es eterno, hermanos. Y Él nos guía todos los días de nuestra vida. Y por supuesto su palabra, Él nos habla por medio de su palabra, y su palabra nos enseña cómo debemos comportarnos en el camino de la vida, si queremos alcanzar salvación. Dice más, recibimos bendiciones cotidianamente y también somos probados. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, hablándoles de las obras y maravillas de Dios que Dios hace por nosotros, y hacerles notar de las terribles consecuencias de alejarse de Él. Propongamos como meta de nuestra vida cotidiana poner en práctica los valores y las virtudes que nos enseña la palabra de Dios y hacer de esta práctica un hábito que nos facilite el proceso de obediencia a Dios y sus mandamientos. Mis hermanos amados, vamos a cerrar, solamente leemos en el libro de Corintios, primera de Corintios en su capítulo 10, hermanos. Y con esto vamos a concluir. Primera Corintios capítulo 10 y vamos a leer su versículo 6. Dice 10:6 de Primera Corintios. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Habla de Israel por el desierto, hermanos. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición o nuestra enseñanza, en quienes los fines de los siglos han parado. Mis hermanos amados, nos damos cuenta entonces que todo lo que hemos venido hablando del pueblo de Israel, cómo obedecían al Señor mientras estaba el juez, muriendo el juez, empezaban a descaminar y les venía nuevamente el azote de parte de Dios, utilizando a los pueblos circunvecinos. Todas esas cosas fueron en figura de nosotros, hermanos. Hoy he aprendido yo que si quiero tener una vida feliz, debo llevar una vida de obediencia. Que el juez, que es nuestro Dios, Él nos está guiando siempre. Y que Él es eterno, hermano, no es un juez temporal. Y está viendo nuestro caminar. Y nos está también llenando de mucha bendición si somos obedientes a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera hemos estudiado el primero de los temas, titulado Los jueces de Israel, esperando que la palabra de Dios llene nuestros corazones y por supuesto tratemos de llevar a la práctica el consejo de parte de nuestro Dios. Mis carísimos hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor bendiga su santa palabra y que la haga fructificar en nuestra vida. Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Después de haber escuchado el mensaje de nuestro Dios, vamos a ir buscando el cierre de esta hermosa reunión. Así les invitaré a que entonemos la alabanza número 271, que lleva como título Somos de Israel. Alabanza número 271. Cantemos, hermanos. Somos de Israel. Alabanza es esta, hermano, ya que verdad somos el pueblo de Israel. Qué importante, ¿verdad? No hablando literalmente, hermano, sino que espiritualmente sabemos que somos israelitas. Así, hermanos, como les había dicho, quedará nuestro hermano Esaú Pinto, encargado de la iglesia, el cual será encargado de impartir esa bendición. Y si hay algún anuncio que dar, pues él será el encargado, hermano. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paso a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta maravillosa reunión, esperando que el eterno Dios permita que todo lo que se haya hecho sea para su honra y su gloria y para la edificación de nuestras vidas espirituales.
Mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración. Ya estamos cerrando esta reunión. Voy a invitarles a hacer una oración en este momento. Bendito Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles y de todos aquellos que ofrendaron su vida por no negar tu fe. Y gracias también al sacrificio de tu amado Hijo, hoy nosotros nos podemos llamar hijos tuyos. Soberano Dios, delante de tu sola potestad, en esta preciosa mañana nos presentamos. No lo hacemos como grandes ni perfectos porque no lo somos. Pero sí, Señor, venimos como necesitados de ti. Y en este momento venimos a suplicarte que tu guianza sea con nosotros. Que uses los labios de tu Hijo que tiene a cargo las alabanzas y que juntos podamos glorificarte. Bendice a tu santa iglesia, Señor, y permite que lo que hagamos en este tu día santo sea de edificación para nuestra vida. Lleva alegría a todos los hogares donde habita un hijo tuyo. Bendito Dios, dirige a tu Hijo y permite, Señor, que todos podamos gozarnos delante de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Excelentísimo Dios, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, delante de ti, Señor, una vez más venimos, los que podemos hacerlo de rodillas, quizás algo otros en otra posición, pero todos unidos en un mismo sentir, Señor. Cuando hemos llegado al final de esta reunión, en la cual, Señor, nos hemos dado cuenta que qué necesario, qué esencial es obedecerte, Señor, porque eso nos trae mucha bendición. Y que al desobedecerte, Señor, también viene la consecuencia de nuestros errores. Bendice, Señor, a tu santa iglesia y permite que podamos obedecerte con toda nuestra fuerza para poder alcanzar tus bendiciones. Hoy hemos llegado al final de nuestra reunión y queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu siempre habite en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas hacer lo correcto delante de ti. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a todo aquel que está quizás en el lecho del dolor, lleva salud. Aquel que está sufriendo la pérdida de un ser querido, lleva consuelo, Señor. Y a todos aquellos que podemos estar sanos en este momento, te rogamos que tú nos permitas también tu protección para permanecer así. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Bendice a tu santa iglesia. Cúbrele, Señor, bajo tu sombra maravillosa. Te lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre. Es a saber, mi Dios, el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor en este momento. Voy a pedirles que puestos de pie, los que puedan hacerlo, inclinando nuestro rostro, recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis queridos y apreciables hermanos, paz a vosotros.